¿Cómo es posible que un objeto tan inanimado pueda expresar sentimientos tan profundos y contrastantes como la tristeza, la rabia, el asombro, la alegría, la lujuria y la locura? Esto fue posible gracias al ingenio de los griegos, que lograron reproducir en impresionantes máscaras de rostros humanos las diferentes expresiones de las emociones de sus personajes, que usaban en sus representaciones teatrales a cargo de cantantes actores. Hola a todos, soy Yuraima Tovar, cantante, profesora de canto con maestría en Italia y pedagogo en música. Este video es continuación del video anterior, donde les hablé desde los cantos poéticos y educativos a los cantos en honor a Dionisio llamados ditirambo. Hoy conocerás el origen de las principales formas teatrales griegas, trágicas y humorísticas que nacieron en esta civilización antigua, su evolución, sus autores y aportes más relevantes. Si eres nuevo en mi canal, te invito a ver los videos anteriores haciendo clic en los links que te he dejado en la descripción para que viajes conmigo en el fascinante mundo de la historia del arte del canto a través de las civilizaciones antiguas. Gracias una vez más por acompañarme. Comencemos. Los orígenes del teatro griego se remontan en las manifestaciones ritualísticas que se realizaban en procesiones por las calles consagradas a Dionisio, dios del vino, la fertilidad y el placer, en la que unos miembros del cortejo entonaban cantos fervorosos llamados ditirambos y otro grupo, ataviados con disfraces de sátiros, cantaban y bailaban embriagados cantos satíricos llamados comos. Se dice así que los ditirambos dieron origen a la tragedia y los comos a la comedia. A partir del siglo V a.C., en la Edad Clásica, la tragedia continuó evolucionando de la mano de nuevos autores, siendo las tres figuras más destacadas de esta época los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides, los cuales desarrollaron en grandes dimensiones el género teatral de la tragedia. Esquilo fue considerado el fundador de la tragedia de la época clásica, autor de 79 obras entre tragedias y dramas satíricos. Fue quien fijó las reglas fundamentales del drama trágico, introdujo el uso de la máscara, los decorados y el segundo actor, quien contribuía a realzar la manifestación escénica. Mantuvo el predominio del lirismo coral, quienes adquieren carácter independiente mediante la acción teatral. Crea diálogos entre los personajes y el coro, haciendo así posible la dramatización de un conflicto que evidencia el sufrimiento como condición humana. Fue considerado el creador de las trilogías, en la cual las tres partes de una obra están relacionadas con la misma historia y asumen una duración definida, representadas el mismo día desde el amanecer a la puesta del sol. Su única trilogía sobreviviente es la Orestíada, conformada por las tres obras Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Aunque cada una de ellas es independiente de las demás, tienen un vínculo común que les otorga unidad. Sófocles fue poeta trágico, autor de 123 tragedias. Estableció diversas modificaciones en la forma tradicional de la tragedia fijadas por Esquilo. Desarrolló aún más el diálogo e incorporó un tercer actor que, junto con los otros dos actores, podían desempeñar varios papeles mediante el uso tradicional de las máscaras. Aumentó a 15 el número de coreutas o coro, sin embargo redujo la participación del coro en la acción y comenzaron a ser más espectadores de la escena y comentarista de los hechos. Interrumpió hasta entonces la obligatoria trilogía, haciendo posible la representación de dramas independientes y libres, compuestas de tres piezas conexas pero completas en sí mismas. Introdujo el monólogo, cuya duración permitía al actor demostrar su capacidad y expresar completamente la psicología del personaje, donde el sufrimiento es el elemento central de la condición humana. De toda su producción, solo se conservan 7 tragedias completas, entre ellas Antígona, Edipo Rey y Electra. Con Eurípides, la grandiosidad y sobriedad de las tragedias de Esquilo y Sófocles se ven atenuadas. El dramaturgo traza la dinámica psicológica de los personajes en favor de una mayor humanización y la mayor atención que pone en la descripción de sus emociones.
En sus personajes destaca la profunda humanidad que demuestran en sus comportamientos. Son personas problemáticas e inseguras, muy alejadas del modelo del héroe clásico, proceden del mundo del mito, pero su comportamiento es el de seres humanos, asediados en muchos casos por la locura. Se le conocen 92 tragedias y un drama satírico. Sobrevivieron 18, entre ellas Alcestis, Medea, Orestes e Ifigenia en Aulide son algunas de ellas. Antes de continuar, si te está gustando este contenido, me gustaría que me dieras tu apoyo dándole like a este video. Y te invito además a que te suscribas a mi canal. De esta manera me estás ayudando a seguir ofreciéndote contenido relevante para ampliar tus conocimientos sobre cultura musical. A continuación les hablaré de la estructura de la tragedia. La representación de la tragedia griega está estructurada siguiendo un esquema rígido cuyas formas son las siguientes. El prólogo es el inicio o lo que antecede a la entrada del coro. Pueden participar los actores y el coro no interviene. Se da la ubicación temporal y se informa al espectador del porqué del castigo que va a recibir el héroe. Prosigue la parodos o entrada del coro con cantos junto a la orquesta entrando por el lateral izquierdo. En esta parte de la parodos, el coro realiza un canto lírico acompañadas de danzas de avance y retroceso utilizando el dialecto ático más adecuado a los cantos corales debido a su musicalidad. Luego comienzan los episodios que pueden ser hasta 5. Es la parte más importante por ser dramática por excelencia, donde se expresa el pensamiento e ideas del personaje. El coro en los episodios actúa como intermediario involucrándose en la acción. Entre los episodios se hallan los estásimos, que son un total de 5 y son las intervenciones del coro que realizaban danzas cantadas. Sus cantos eran importantes en las que se expresan las ideas políticas, filosóficas, religiosas o morales del autor. Y por último, el éxodo, que es la parte final de la tragedia. Hay cantos líricos y dramáticos y el héroe reconoce su error. En la tragedia, el uso de la voz preveía momentos hablados y cantados. La voz hablada servía para recitar y la voz cantada para cantar. Existía otra clasificación intermedia entre la voz hablada y la cantada, llamada paracatalogué, que es una forma de recitar cantando. La máscara o masca fue un elemento escénico que permitía comunicar el mensaje del drama. Si el diálogo presenta un mensaje, en la voz, el canto y la palabra estaban presentes esos matices, y las máscaras se complementaban con el personaje en inequívocas líneas expresivas, bien sean de dolor, tristeza, aflicción, asombro, alegría, maldad, ferocidad, odio, venganza. Tanto la voz como la máscara se fundían en una magistral combinación para que el mensaje llegara a las masas. Las máscaras también se usaban para delimitar a cada personaje y muchas veces un solo actor podía hacer cambio de personaje tan solo cambiando la máscara. Los miembros del coro trágico todos llevaban la misma máscara porque se considera que representan a un solo personaje. La máscara también servía como caja de resonancia para amplificar el sonido y así pudiesen ser escuchados hasta en las gradas más altas. Y además eran algo más grande que el rostro humano porque los espectadores desde lejos pudieran advertir lo que se estaba mostrando. Las temáticas de la tragedia fue una innovación que convirtió los mitos y leyendas locales de Grecia en expresiones dramatizadas con nuevos significados de los problemas universales del hombre, narrando conflictos de grandes dimensiones que arrastran a los protagonistas de una forma terrible e inevitable. Y los espectadores se involucraban emocionalmente causándoles gran conmoción. Cuando el personaje sufría, el público también sufría, lo que se producía, como lo llamó Aristóteles en la poética, la mimesis o catarsis. Para sacar al público de ese estado de catarsis o conmoción que producían el presenciar 3 tragedias seguidas que se representaban en los concursos durante todo el día, se cerraba con el último segmento de la trilogía, que era la representación del drama satírico. El drama satírico representaba la otra cara de la tragedia.
Fue una tragedia que divierte. Si con la tragedia se sufría, el drama satírico producía un alivio risible. El drama satírico no debía desligarse del todo de las anteriores tragedias ya presentadas, pero debía cumplir con el propósito de crear la distensión del poder emotivo trágico con tópicos de la tragedia presentados con una perspectiva humorística. Pone en escena un coro de sátiros enfrentados a un héroe mitológico con una estructura similar a la de la tragedia, que tenía también prólogo, parados, episodios y éxodo. De este género teatral griego sobrevivieron pocas obras. El único drama satírico completo es el Cíclope de Eurípides, y de otros dramas satíricos existen solo fragmentos. La comedia fue otra de las formas teatrales griegas de carácter satírico que mantenía vivo esa parte del culto de Dionisio con los cantos del como. Fueron representadas por primera vez en la festividad anual de las Dionisias urbanas en el siglo V a.C. y en otras festividades dionisíacas conocidas como las Leneas. Dos etapas se distinguen en la historia de la comedia helénica. La primera etapa se dio en el siglo V a.C., denominada la Comedia Antigua, que giraba en torno a la figura del comediógrafo Aristófanes como su principal exponente. Su comedia era una amalgama de creencias religiosas, sátira y crítica política, social y literaria mezclada con bufonadas y de tono satírico y burlesco. Sus personajes eran distinguidos ciudadanos atenienses que eran ridiculizados. Los actores llevaban máscaras grotescas muy expresivas, con bocas deformes, narices chatas, ojos desorbitados que aparecían riendo o mirando lascivamente. Estaban retocadas para parecerse a personajes de la ciudad. Sus argumentos eran ficticios y sus representaciones semejaban a una revista musical con cantos y bailes muy provocativos que se mezclaba sin una trama hilada. En escena participaban 3 o 4 actores y un coro de 24 miembros, todos masculinos, quienes eran los verdaderos protagonistas. Esto se vio reflejado en sus títulos. Por ejemplo, las arcanieses, las aves, las ranas, los caballeros, las asambleístas, las avispas, entre otras, eran los títulos de sus comedias. La segunda etapa de la comedia comenzó a imponerse a mediados del siglo IV a.C. Se centraba en la crítica costumbrista y en el reflejo de las flaquezas del género humano. El principal exponente fue Menandro. Su comedia se vuelve más coherente y los episodios se suceden de forma lógica. El papel del coro desaparece, solo proporciona breves interludios entre las 5 partes que componen la obra. El tema principal es el amor frustrado que acaba triunfando tras muchos giros y vueltas. No contiene alusiones a tal o cual personaje ni más intrigas ligadas a la historia de la ciudad. Las blasfemias están generalmente prohibidas y se respetan las leyes del decoro. Esta comedia nueva constituyó el precedente para la comedia occidental. Como hemos visto, la tragedia junto al drama satírico y la comedia griega fueron las primeras manifestaciones teatrales que existen en la historia. Atrajo masas de espectadores, tanto los atenienses como los provenientes de otras ciudades. Para albergar a todo ese público fue necesaria la construcción de los grandes teatros de piedras al aire libre. Solían establecerse al lado de una colina con un escenario y un gran muro de fondo que era el espacio para que se prepararan los actores, rodeado por unas escalinatas en forma de semicírculo donde se sentaba el público y que transmitía una acústica impecable. Entre los teatros íconos están el gran Epiduro del siglo V a.C., donde actualmente aún tienen lugar representaciones, el Teatro Dionisio del siglo IV a.C. en Atenas, ambos teatros excepcionales arquitecturas que se constituyeron patrimonio de la UNESCO para la humanidad. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por acompañarme a descubrir el arte del canto en las antiguas civilizaciones. No me voy
Sin antes recordarte, le des like a este video si te gustó, lo compartas con tus amigos y comentes abajo qué te pareció este contenido. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.